Hola amigos, me están escribiendo varios colegas odontólogos y técnicos dentales preguntándome acerca del uso de los calibradores interoclusales. Voy a explicarles brevemente cómo se utilizan para que les saquen el máximo provecho. Lo primero que tienen que hacer antes de utilizar los calibradores es saber qué biomaterial van a utilizar en la rehabilitación. Sabemos que cada uno de los biomateriales requiere un calibre mínimo necesario para ser resistente y estético. Por eso es muy importante saber cuál voy a utilizar, cuál es el indicado, dependiendo de la posición del diente, de las fuerzas que vaya a recibir y demás. Los calibradores sirven para crear el espacio mínimo necesario que requiere un biomaterial para ser resistente y estético. Puede ser acrílico, PMMA, metal porcelana, feldespato, disilicato o circonio en cualquiera de sus presentaciones, ya sea monolítico o multilayer. Entonces, lo primero que debo hacer es tomar la medida del pilar. Una vez tomamos la medida del pilar, sabemos qué procedimiento debemos realizar para mejorar la retención. Tenemos un dentímetro en la punta que nos marca cuánto tiene nuestro diente pilar y debe ser mínimo de 4 milímetros. Pero sabemos que todas las veces no se puede dar porque el diente ha estado extruido, porque el otro se descendió un poco. Idealmente sería preparar el diente antagonista en un tallado selectivo sobre esmalte. Si esto es posible, o tiene una amalgama, o tiene una resina, una incrustación que pueda tocar sin dañarlo o que se va a fracturar, puede hacerlo. Pero si no es posible y tiene menos de 4 milímetros, pues prepare la cara vestibular más plana y los ángulos mesial y distal más rectos. Las caras planas y los ángulos más rectos le dan retención mecánica a la restauración. Si tiene menos de 3 milímetros, haga una rielera mesial o una rielera distal o juntas, y puede hacer también una ranura vestibular o una palatina o lingual. Las rieleras nos dan una traba mecánica, lo cual compensa la altura del pilar, si tenemos menos de 3 milímetros, pero más de 2. Asimismo, una ranura vestibular o palatina o lingual. Ahora, si tiene menos de 2 milímetros de altura, tiene que hacer una extrusión ortodóntica o puede hacer un alargamiento coronal. Las extrusiones ortodónticas son más dispendiosas porque la corona provisional que toca dejar cementada se descementa continuamente. Además, requiere muchísimo más tiempo. Un alargamiento coronal, en este momento con las técnicas modernas, es mucho más sencillo de realizar y nos da la retención suficiente. Recuerde que la retención de las coronas está dada por la altura del pilar, la convergencia oclusal total, el TOC, la preparación como tal, los grados que usted le deje, entre más expulsivo, menos retentivo, y el cemento adecuado. Una buena técnica de cementación, todo esto influye al momento de la restauración. Una vez que usted ya tenga la altura del pilar, va a buscar el espacio interoclusal. Y recuerde que los calibradores no son para morderlos. Los calibradores son para intentar pasarlos en el espacio que yo voy creando. Y aquí vemos la calibración de uno por uno de los espacios para la porcelana, que no la da ningún sistema CAD/CAM, sino el mismo odontólogo. Debe pasar perfectamente para que no se fracture. ¿Ok? Gracias. Calibración antes de tomar la impresión. El calibrador debe pasar tranquilo. Ahora vamos a calibrar el espacio interoclusal. Cierra. Para coronas en circonio, donde garantizo el espacio perfectamente alternado. Gracias. Empiezo a preparar en oclusal suavemente, voy intentando penetrar el calibrador hasta que me pase y toque la cúspide palatina.
Cuando toque la cúspide palatina, llevo mi calibrador de mesial a distal para saber que el espacio es homogéneo y que me cabe el biomaterial en todo el espacio. Y luego empiezo a preparar la cara palatina. Los calibradores son flexibles, tienen un 60% de flexibilidad y van a tomar la forma de las cúspides, esa forma que debemos respetar en las preparaciones para también no ir a encontrarnos con una prolongación pulpar, un cuerno pulpar, que nos haga una exposición, nos pueda llevar a un tratamiento de conductos innecesario o a una sensibilidad posoperatoria mayor en nuestro paciente que nos obligue a perforar la corona para hacer un tratamiento de conductos o a retirarla después de haberla cementado. Cuando ya tengo el espacio interoclusal, pues ya puedo mirar la convergencia, mirar mi línea terminal con un solo ojo, mirar si es una fija bipupilarmente y encontrar la línea terminal en ambos, que se vea perfectamente, que no haya una talla inclinada. Redondeo los ángulos de mi preparación y tomo mi impresión digital o análoga, un buen registro de mordida y un modelo antagonista correcto. Lo embalo bien, lo pongo en un recipiente adecuado, protegido, y lo envío al laboratorio con las instrucciones adecuadas acerca del biomaterial que yo quiero y el color. Esa es la forma correcta de utilizar los calibradores interoclusales. Sabemos que muchos colegas técnicos y odontólogos utilizan cera, parafina, acrílico y otros biomateriales para calibrar el espacio interoclusal, pero hicimos una medición de los espacios interoclusales en 1246 coronas para que nos otorgaran la patente de los calibradores y resulta que el 80% estaban mal, casi todas por deficiencia en el espacio. Pedían circonio y dejaban 0.76 milímetros de espacio total para la cofia y la porcelana. Entonces no es fácil calibrar a ojo. Yo creo que sé muchísimo de calibración y cuando intento hacerlo sin los calibradores para demostrarme que ya sé hacerlo, no lo logro. Me quedan mal calibrados. Me decía un alumno de pregrado: doctor, si yo hubiera conocido los calibradores antes de llegar a la clínica, hubiera tenido muchísima más confianza, hubiera cometido menos errores, le hubiera ayudado realmente a mi docente haciendo mis preparaciones y él hubiera tenido más confianza en mí porque sabía que yo desde pregrado conocía el concepto y contaba con esta herramienta. Entonces hubiera salido mejor preparado a enfrentarme en mi consulta a los pacientes de la vida real. Doctores, los calibradores no son para los que no saben preparar. Lógicamente que va a ayudar muchísimo, pero es más para los que quieren estandarizar la técnica, para los que quieren evitar inconvenientes con el laboratorio, con el paciente y hacer las cosas cada vez mejor. Bueno, los calibradores, o sea, si desde la carrera nos enseñan a usar este tipo de calibradores, mi vida hubiera sido diferente. Uno a ojo no puede decir si tiene el espacio ideal o no, uno no puede trabajar como suponiendo, tiene que trabajar como son, y con los calibradores te explica exactamente el espacio ideal, que muchos tenemos dudas. Hoy en día todos trabajamos sin saber realmente cómo debe ser, y con los calibradores es exacto y todo va a ir mejorando en la práctica profesional. Los calibradores realmente van a cambiar mi práctica profesional, porque saber cuánto debo tallar en interproximal, en oclusal, en anterior, en canino, premolares, molares, va a cambiar definitivamente mi práctica profesional. No se imaginan ustedes la cantidad de millones de dólares que se pierden al día en repetición de trabajos odontológicos. Tanto por parte del profesional, que tiene que volver a citar a su paciente, volver a anestesiarlo, que el paciente pida permisos laborales, que tenga que volver a pagar el parqueadero, que tengan que volver a ponerle hilos, tomar impresiones, cambiar el registro de mordida y todo ese trámite que incluye el repetir una impresión. Y el técnico dental, que ya perdió todo y nadie es solidario con él. A él le toca asumir toda la responsabilidad por haber empezado el trabajo sin calibrar.
Entonces le toca mandar de nuevo el mensajero, volver a montar articuladores, gastar yesos, gastar biomateriales que no tenía por qué gastar si hubiera revisado desde antes esto. Una de las sorpresas más desagradables que puede pasarle a un colega es quitar un punto de contacto y que se le exponga el opacador o el metal, o que a los pocos días de uso de las prótesis el paciente venga con la porcelana descamada o una estructura fracturada. Los calibradores deben ser conocidos por el estudiante de odontología desde el pregrado, allá cuando ve prótesis fija. Desde ahí debe entender el concepto de calibración, de conocer la herramienta que tiene y de aplicar esto en la conservación máxima del tejido dental. La odontología biomimética nos habla ahora muchísimo de este concepto, pero es algo que venimos manejando hace muchísimos años con los calibradores interoclusales. Ustedes van a quedar sorprendidos del tamaño de las preparaciones dentales teniendo ya el espacio interoclusal necesario para su restauración. Van a ser poderosas, fuertes, hasta la gente dice, ya tengo el espacio y quiere como fresar más, pero no es necesario porque ya tiene el espacio calibrado realmente con una herramienta como los calibradores que es exacta. Algún día le presenté los calibradores al mayor importador de sistemas CAD/CAM en Colombia y me dijo que no le interesaban porque sus sistemas computarizados le daban la medida exacta del espacio que había creado el odontólogo para el biomaterial. Entonces que pues no lo veía necesario. Él mismo se respondió a la pregunta. La preparación la hizo el odontólogo y es inmodificable. Solo se puede modificar una cosa, disminuir el calibre de la restauración. Y eso va en contra de las propiedades del biomaterial. Porque si la casa comercial nos dice que es 1.5 milímetros o 2 milímetros o 1.2 y yo no dejo esa medida, pues se va a sacrificar la resistencia. Por eso los odontólogos no confían 100% en la resistencia de los sistemas cerámicos y creen que el metal porcelana es mucho más fuerte porque pues siempre hemos sabido que es 1.5 el espacio para el metal porcelana. Entonces, doctores, es simplemente aplicar el conocimiento de lo que ya sabemos de nuestra profesión y utilizar una herramienta práctica y realmente útil para nuestras preparaciones. Los calibradores vienen en un juego por 6 de 0,3, 0,5, 1, 1,25, 1,6 y 2 milímetros y sirven para calibrar cualquier biomaterial que existe actualmente en el mercado. Ustedes pueden calibrar espacios para carillas, para coronas con caras metálicas, corona metal porcelana, para disilicato, feldespato, circonio en cualquier grado del circonio, ya sea en monoblocks o sea con multilayer. Otro uso muy importante de los calibradores interoclusales es encontrar el espacio para la porcelana, ya sea sobre la cofia puesta en boca, sobre el pilar del implante o sobre la estructura atornillada para colocación de porcelana. Nosotros ahora con nuestro propio laboratorio estamos creando este espacio para el colega para que tenga una porcelana fuerte, estética y duradera. Colocamos nuestro calibrador, lo pasamos y verificamos que esté correctamente el espacio. Cuando lo pasamos totalmente, entonces nos damos cuenta de que tenemos el espacio creado tanto en vestibular como en palatino o lingual. Esto nos garantiza tener una porcelana estética, resistente y duradera. Otro uso muy importante de los calibradores interoclusales es encontrar el largo de los dientes superiores. El diente central superior es el diente predominante en un diseño de sonrisa. Por eso es obligatorio que el odontólogo le envíe ese tamaño al técnico dental. Si no se lo envía, empezamos mal el trabajo. Porque el técnico lo va a hacer a su gusto. Y él no tiene labios, no tiene tejidos, no tiene
nada adicional a una impresión digital o análoga. Entonces el diseño no va a ser realmente realizado por el odontólogo, sino que lo va a hacer el técnico. Y él hace su mejor esfuerzo y nos hace quedar muy bien casi siempre, pero pues no es su función. Nosotros como odontólogos debemos sacar el largo y el ancho de nuestros dientes. ¿Cómo lo hacemos si no tenemos la medida? Medimos el ancho del central y lo dividimos en 0,78 con el calibrador sin presionarlo, porque si no le toma la curvatura vestibular y le va a dar un ancho más grande. Entonces usted toma la medida, lo divide en 0,78 y le va a dar con un 98% la medida real. Esa es la regla de oro de proporción de Leonardo da Vinci. Una vez que usted tenga el largo de su central, le va a preguntar a su paciente si quiere que sea un diente predominante. Eso quiere decir que se vea más que los demás dientes, que sea más notorio. Esas personas que le gusta que sus dos centrales sean más largos. Si le dice que sí, usted no puede alargar el diente más de la norma de proporción, porque o si no empieza a fracturar las carillas o las coronas, empieza a tener problemas de fonación, de deglución, y fuera de eso va a indentar esos dientes en el labio inferior del paciente. Eso al comienzo no le molesta, pero con el tiempo va a ser bastante incómodo. No, simplemente usted deja más corto 1 milímetro el lateral. Entonces le va a dar la predominancia al central sin alterar ninguna de las funciones de los dientes en boca. En los superiores, si quiero que sea predominante, voy a dejar 1 milímetro más corto el lateral y ahí en adelante el canino va a ser 0,5 más corto, el premolar 0,5, el 0,5 del segundo premolar respecto al primer premolar y así formando la curva de Spee. Esto hará que el paciente se sienta cómodo de oclusión, de fonación y demás sin que afecte su sistema estomatognático. Luego de ello, pues usted no puede compensar la pérdida de la dimensión vertical solo con los dientes superiores y alargarlos hasta llegar al contacto de oclusión. Eso lo sabemos todos los odontólogos. Entonces vamos a encontrar el tamaño de los dientes inferiores. ¿Cómo lo hago? Simplemente aplico el 80% del tamaño de los dientes superiores en los inferiores y listo. Otro uso muy importante de los calibradores es para el levantamiento de mordida. Cuando nos llega un paciente que tiene mordida borde a borde o por bruxismo ha desgastado mucho sus dientes y queremos realizar un diseño de sonrisa o carillas o coronas anteriores, debemos recuperar la dimensión vertical primero, estabilizar la mordida posterior y luego darle soporte a esas carillas o a esas coronas. ¿Cómo hago? Mido el ancho de mi diente, saco el tamaño en largo, el que sería ideal, miro cuánto tiene mi diente de pérdida de estructura, de tejido, y debo saber que necesito 1,25 en los bordes incisales, tanto para carillas como para coronas en disilicato, en feldespato. Si es en circonio, necesito solo 1 milímetro. Entonces, con esta proporción, yo ya sé cuánto voy a levantar la mordida en anteriores, cuánto la voy a abrir con los calibradores. Y empiezo a agregar en la parte posterior. ¿Cómo hago? Recuerden la norma del 3:1. Yo coloco un punto atrás y me va a abrir 3 milímetros adelante. Entonces miro cuánto requiero levantar adelante y coloco el biomaterial adecuado en el último molar. Y ahí en adelante me vengo restaurando la boca con coronas, carillas, incrustaciones, con lo que sea necesario, resinas y demás, para lograr la estabilidad oclusal y tener el espacio adecuado para las carillas. Esto es demasiado importante porque jamás podremos hacer carillas o coronas anteriores o resinas si no tenemos estabilidad oclusal posterior que frene esa fuerza que va a romper nuestra restauración en anteriores. Otro uso importante de los calibradores es cuando usted va a hacer planificación para implantes. Usted va a hacer la guía radiográfica primero, entonces toma su modelo y mira
los 2 milímetros que debe tener entre diente e implante o los 3 milímetros que debe tener entre plataformas y los va marcando en el modelo. Ahí fácilmente se orienta y hace su guía radiográfica y luego su guía quirúrgica. También puede medir muchísimas cosas en la boca, lo que usted quiera, porque realmente es un metro en la boca, un metro flexible, un metro que es amigable, que usted puede colocar para medir el ancho de su reborde y saber dónde es el punto exacto donde va a ser el implante. También puede medir las limas para endodoncia, puede medir la profundidad de conductos, la desobturación de conductos, el largo de los postes y así le va a encontrar muchísimos más usos. Cuéntenos qué usos le han encontrado a los calibradores y lo compartiremos con los colegas para que mejoren cada vez su práctica. Un abrazo muy grande, utilícenlos y nos cuentan cómo les ha ido con ellos. Ya estamos en 7 países, 24 universidades, 6 escuelas de mecánica dental y estamos creciendo. Si usted quiere la representación de nuestros calibradores en su país o en su ciudad, contáctenos y con mucho gusto le daremos un excelente precio para que lo promueva entre las escuelas de odontología, de mecánica dental, entre técnicos dentales, en depósitos dentales y entre el gremio odontológico en general.